Bienvenidos. A continuación les presentaremos lo que es la poesía. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual. Es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une. Invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan, oración, letanía, epifania, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos. El hombre adquiere al fin la conciencia de ser algo más que tránsito. Además, es imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música y símbolo. Además, también nos lleva a la analogía, que es el poema, siendo un caracol en donde resuena la música del mundo, los metros y rimas. No son sino correspondencias, ecos de la armonía universal, enseñanza moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lenguaje de los escogidos, palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. ¿Cómo no reconocer en cada una de estas fórmulas al poeta que la justifica y que al encarnarla le da vida? A continuación procederemos a ver un ejemplo de lo anteriormente citado, con el poema de Oliverio Girondo, Me importa un pito. Muy bien, ahora tendremos que explicar que entre los géneros literarios el más difícil de explicar y comprender es sin duda la poesía. Eso puede ser por el material con el que trabaja, las emociones y también con la intención que se escribe.
¿Quién puede definir el amor? ¿Qué criterios se pueden establecer para precisar la belleza? ¿Con qué palabras se podría describir la felicidad o el placer? Díganme ustedes. Bueno, pues eso intenta explicar la poesía, que además tiene la virtud de hacernos escuchar el mar, de palpar el aire, de escuchar las voces de todos los tiempos, presenciar la sensación amorosa y de sentir resonarla en nuestro interior, lo mismo que la rabia, el dolor, la injusticia o la alegría. Si bien es importante tutear a la palabra, hablar de tú con el poema, también es fundamental que ese diálogo se produzca con conocimientos diversos de quienes leen. Es decir, ante un poema nunca se puede perder la emoción, pero además se puede ampliar el espectro al conocer y trabajar con elementos relacionados con la rima, el ritmo, la melodía, entre otros. Es necesario jugar e interactuar con las palabras, manteniendo el hecho de que, como en todo juego, hay reglas y que la orientación comunicativa y lúdica de la lectura del poema es básica. Con ello, podemos dar un ejemplo muy claro en el video Los Amorosos de Jaime Sabinas. Espero les guste.
Muy bien, chicos, ¿qué les pareció? Magnífico poema, ¿verdad? Con que digan un sí, basta. A continuación, procederemos a ver la entrevista de nuestro experto Gerardo de la Rosa.